En la mesa revuelta de recuerdos, ese desorden del orden propio, de las cosas propias. Rebortillos de papeles, libros y restos de picadura barata compartían espacios con desusados trebejos de labranza, como fieles compañeros del paso propio del tiempo. El humo del cigarrillo buscaba emanciparse sobre el anaranjado de la tarde, pues desde aquella, su atalaya, veía pasar primaveras y veranos, otoños e inviernos en aquella misma pose. Igual que vio como la prosperidad, aquella que le vendieron con letras de festoneados de falso oro, a bombo y platillo de carrusel de pueblo, se comió los verdes navazos y campos de sembrado por los grises y simétricos edificios de extrarradio. La visión ya no era igual. No, definitivamente no lo era. Y lo que en su día fue el murmullo incesante de toyos y albercas, del susurro de cimbreantes cañaverales, de olores salineros y vergeles de dulce fruta, pasó al incipiente martilleo de maquinaria pesada, de grúas, de claxones y coches, de prisa, de la velocidad del vacío propio del mal vivir. De aquello que llaman el siglo XXI, se le resumió definitivamente en dos chimeneas que vomitaban su espeso humo, símbolo, oía decir, de prosperidad y que para él era insolentemente e indecente. Le resultó difícil entender que la magnífica campiña que le vio crecer y que a escasa distancia tenía, se perdería por culpa de aquellos capciosos carteles publicitarios. Sierra Verde, adosados de ensueño a un precio de ensueño. Dehesa del Tomillar, un placer para sus sentidos. ¿Dehesa de qué? Maldita sea mi estampa, se decía mientras apuraba las últimas caladas del cigarro. Incluso sus hijos habían sucumbido a los nuevos tiempos de asfalto y ladrillo. Sus hijos, aquellos que jugaron como cabritillas por aquellos campos verdes, aquellos que mamaron de la misma teta animal, aquellos que comieron de lo sembrado y crecieron libres como las aves. Papá, pero mira qué bien, si incluso te han abierto centros comerciales y bares con terrazas, le decían. Ante aquella sinrazón moderna poco había que discutir. Su aquiescencia era siempre fingida y ya había dejado de dar explicaciones que nada servía. Ya solo se conformaba con sus circunloquios propios para su desahogo personal. Sí, como el que le grita a su conciencia sin recibir siquiera el eco propio de su voz. Aquel amigo de lo natural, alejado del mundanal ruido, asió su roñosa lata de melocotones en almíbar, la llenó de agua, bajó los escasos escalones que le separaban de la plazuela y se limitó a regar una decena de plantas de pimientos, tomates y judías verdes que clandestinamente criaba en el jardín comunitario de la vecindad. Frutos que terminaba siempre repartiendo entre sus vástagos y vecinos que ahora alababan las bondades de la prosperidad moderna del siglo XXI. Y aquellas espléndidas urbanizaciones grises, simétricas, aburridas y tristes como los días sin esperanza. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa tocamos el mundo del arte, el mundo de la creación pictórica, de la acuarela, del dibujo. Y para eso se encuentra con nosotros mi viejo amigo Manuel Oliva Gálvez. Manolo. ¿Qué tal? Manolo, ¿cómo? Manuel, como tú quieras. Manuel, pues encantado de tenerte bien aquí hallado. en la que fue tu casa y sigue siendo tu casa, Sí, por supuesto. hace muchos años, sí. Bueno, Manuel, hacía muchos años que no nos veíamos, ¿verdad? Hemos estado Hacía recordando viejas batallitas. Bastante tiempo, sí. Y bueno, el mundo del arte
que ha formado desde unos años para acá parte indispensable de tu vida, ¿no? La pintura, que te lleva a experimentar con el mundo del dibujo, con texturas. Oye, cuéntanos cómo nace esa pasión por el arte. Pues es bastante curioso, ¿no? Porque yo en principio, en ese momento que yo empiezo más a experimentar, bueno, ya en el instituto, yo recuerdo en esos años que a mí me gustaba y bueno, dibujaba y tal, pero no era una cosa que me tomara demasiado en serio. Y creo que recuerdo incluso que no sé si para un viaje de fin de curso, una de las sudaderas que se hizo en el instituto cogieron un dibujo mío y tal, pero no es una cosa a la que yo le prestara demasiada atención. Yo lo dejé eso ahí aparcado en su momento y ya está. Fueron pasando los años, yo trabajé mucho tiempo en la televisión, como tú sabes, después tuve también algún negocio y tengo el negocio que tengo ahora mismo, ¿no? Y nosotros por circunstancias y porque nosotros elegimos nuestra familia, ¿no? Pues nos decidimos ir a Inglaterra a vivir, estuvimos allí 2 años viviendo en Liverpool, que nos coincidió con la pandemia, ¿vale? Por el coronavirus, entonces... justo cuando estábamos, digamos, con el confinamiento, nosotros, claro, aquí yo recuerdo que yo preguntaba, ¿no? O veía, ¿no? Por las redes sociales, ¿no? Qué es lo que estaba haciendo todo el mundo, ¿no? Todo el mundo estaba intentando hacer cosas nuevas, de pastelería, había gente que estaba empezando a tocar instrumentos, gente que estaba... Y yo, claro, pasaba mucho tiempo en casa, estábamos todo el día en casa con los niños allí y tal, y hacíamos muchas cosas, pero tenía cierta inquietud por probar alguna cosa también de hacer algo distinto, ¿no? Entonces yo le había regalado a mi mujer un blog de dibujo con unos carboncillos que ella ni siquiera había abierto todavía, se lo regalé por su cumpleaños, y yo le dije, yo creo que voy a probar a hacer algo, ¿no? Digo, no sé, he pasado un poco el tiempo, ¿no? Es verdad que necesitábamos ocupar de alguna forma el tiempo, ¿no? Porque es que es verdad que es lo que te pedía el cuerpo, ¿no? Porque para también soportar la situación, ¿no? Que era tan complicada en ese momento. Y entonces hice un primer dibujo, y me dice ella, no te ha quedado mal, ¿eh? Dice, hombre, yo creo que te ha quedado bastante bien. En ese momento lo subí a Facebook, a la gente le gustó mucho, no sé qué. Y digo, mira, pues yo voy a seguir aquí, que tiempo tengo. O sea, otra cosa no, pero ahora mismo tiempo es lo que más tenemos. Claro. Digo, yo voy a seguir haciendo aquí cosas. Y entonces ya empecé a hacer más cosas. Le hice también un dibujo a todos a los amigos de mi pandilla, que se los regalé y tal. Y ya entonces empecé a formarme más, pero fue una cosa como autodidacta al principio. Y ya después sí he ido formándome posteriormente con otros cursos y otras cosas. Oye, Manuel, qué verdad es que la pandemia, dentro del desastre que todos sufrimos, ¿no? Digamos que tuvo una ramificación de la creatividad que fue enorme. Totalmente. Hubo muchísima gente que escribió, gente que hizo música, que rescató viejas aficiones, se aficionaron a la lectura. La verdad que hubo, digamos que la sociedad en ese aspecto y dentro de ese contexto tan negativo estaba muy falta de tiempo para sí mismo. Exactamente. O sea, nos dimos cuenta de lo que supone pararte en tu vida. Pararte a pensar, pararte a reflexionar, pararte a decir, voy a hacer algo conscientemente. Que es que muchas veces vamos corriendo. Yo soy el primero, tenemos 1000 cosas en la cabeza. Claro. Tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras historias, siempre estamos liados. Tuvimos tiempo de pararnos y de decir, vamos a centrarnos en hacer algo conscientemente, ¿no? De decir, lo voy a hacer, pero porque me apetece hacerlo y por experimentar cosas nuevas. Y yo conozco más de un caso de este tipo, de gente que en esa época pues aprendió a tocar un instrumento o empezó a escribir o no sé, desarrolló un talento, algún talento que tenía guardado, claro, pero como esta rueda no para de girar y nunca tenemos tiempo, pues hay mucha gente que es imposible que pueda... Muchas veces yo creo que nos ponemos por delante cualquier excusa para buscarle el tiempo. Totalmente. Y yo soy el primero, ¿eh? Y es verdad que yo creo que siempre el ser humano en general, yo creo, que tiende un poco a intentar ocupar eso, más hoy en día con las redes sociales, creo yo, ¿no? A ocupar esos espacios
antes que pararse un poco y decir eso, ¿no? De voy a intentar dedicarle tiempo a buscar algo que realmente me guste y que después a lo mejor para lo que puedas valer, ¿no? Porque es verdad que a mí me hacía mucha gracia porque la gente, cuando yo le enseñaba las cosas que estaba haciendo ya cuando llevaba un año por ahí, me dice, yo no sabía que tú pintabas. Y yo siempre le contestaba lo mismo, digo, yo tampoco. Claro, y que es verdad. Porque en realidad uno no sabe lo que es capaz de hacer hasta que no se pone a hacerlo tampoco. Sí. Que es cierto que después hay mucho trabajo, ¿no? Que no es solo decir, es que ha descubierto que sabe dibujar o sabe pintar. Hay que trabajar mucho, ¿no? Y porque yo pinto casi todos los días, quiero decir, me estoy formando con buenos pintores también, pero hay que tener, yo creo que cada persona tiene algo innato, para algún talento innato que tiene que descubrir. Fíjate, te iba a decir, precisamente te iba a decir eso. Habrá que ver la de gente que han pasado por este mundo, que han fallecido, que se han ido y que no han descubierto el talento verdaderamente. Sin saber, Por claro. eso cuando vemos a algún tenista jovencito con 18 años, ¿no? Alcaraz o algunos de estos que son grandes estrellas o gente del mundo del fútbol, es la suerte de haber descubierto su talento a una temprana edad. Claro, yo lo digo y yo lo digo a mucha gente, digo lo que tú decías antes, ¿no? En la introducción de la pregunta, siendo la circunstancia que fue muy negativa para todo el mundo y murió mucha gente y fue tremenda para muchísimas familias, en ese aspecto hay muchísima gente que hizo un descubrimiento maravilloso, vamos, como en mi caso, ¿no? Claro. Y también la lección que uno aprende de esto es que a cualquier edad uno creo que puede hacer lo que quiera. Me refiero a que no hay que tenerle miedo a... Ni límites, Ni claro. límite, porque ¿para qué te vas a poner límite? O sea, yo no me pensaba que podía llegar a hacer cosas que he hecho. Pero además, Manuel, una cosa tremendamente importante que sí tenemos nosotros ahora y que otros artistas de cualquier temática no tenían antes, es que tú ahora haces un trabajo, haces un vídeo, haces un tema, haces lo que hagas, y es que lo está visualizando un tío en Sanlúcar de Barrameda y otro en Vietnam. Exactamente. Y eso antes no se podía Exactamente, y eso hace 30 años o hace 25 años era impensable. Eso es Con lo cual, impensable. la repercusión que hay es enorme. Claro, hay que también aprovecharse de eso, ¿no? De decir, hombre, que primero que puedes tener muchísimas puertas abiertas después para eso, ¿no? Para poder darlo a conocer. Dar a conocer antes, por ejemplo, una novela o un cuadro que tú pintabas, a no ser que fuera una exposición, claro, en un sitio. Al final se quedaba en un círculo muy reducido, ¿no? O en un área muy reducida, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos esa facilidad, claro. Yo tengo seguidores de un montón de sitios del mundo en Instagram, claro. ¿Por qué? Porque les gusta la pintura que yo hago, tal. Y una anécdota curiosa es que, por ejemplo, estuve en Praga en un festival de acuarela que hubo este año pasado. Se me acercó un chaval que yo no conocía de nada, lógicamente. ¿Tú eres Manuel Olivas? ¿No? Sí. No, yo es que soy canadiense, tal. Te sigo por Instagram. He venido también porque vivo en Alemania, pero me dedico también a dibujar, a pintar y tal. Pero te sigo y me encanta lo que haces y tal, y quería charlar contigo un rato. Digo, yo estaba un poco como abrumado, ¿no? Como diciendo, ¿y yo quién soy? ¿Sabes? Yo tampoco soy nadie, ¿no? Pero quiero decir que lo que tú dices de la globalización, claro, ¿no? Claro, es totalmente, porque ¿en qué momento puede ocurrir eso? Pues la única forma es a través de las redes sociales, ¿no? Que es lo bueno. Oye, hablábamos antes fuera de cámara, hablando un poco de la estética de la pintura, de las vertientes diferentes del mundo del arte pictórico. Yo te comentaba que a mí particularmente me gustaba mucho la escuela sevillana del 19, ¿no? Esa pintura costumbrista, realista, popular, ¿no? Que al final, digamos que está reflejando la sociedad del momento, ¿no? Y me parecía tremendamente interesante. Yo te preguntaría, Manuel, ¿cómo definirías tú la pintura figurativa, la pintura realista? ¿Cuál es la definición que tú le pondrías? A mí es que, a ver, yo es lo que hago. O sea, y es lo que siempre me he inspirado para pintar. Claro, a mí es que siempre me ha gustado la escuela, sobre todo la escuela madrileña, ¿no? De los realistas de Madrid, es lo que más a mí me ha marcado seguramente, y también muchos pintores actuales que hay andaluces, por ejemplo, muy buenos. O sea, estamos hablando, por ejemplo, si me preguntas de cuál es
lógicamente sin dejar de lado Velázquez, Goya, por supuesto, ¿no? Que quiero decir, lo que más me influencia a mí seguramente en mi pintura, aparte de los grandes maestros, ¿no? del pasado, digamos, seguramente serán los realistas de Madrid, Antonio López, Isabel Quintanilla, Carmen Lafón, Amalia Avia, todo este grupo de pintores que empiezan a pintar el realismo, pero con unas temáticas muy arriesgadas para ese momento y que posiblemente a mucha gente no le interesaban en ese momento, y que yo creo que asumieron el riesgo de pintar escenas que a ningún otro se le ocurriría pintar, porque serían cuadros muy difíciles después de vender incluso, pero que lo hicieron y que le decidieron apostar, ¿no? por ese tipo de realismo. A mí es el que más me gusta. Hay muchas cosas que me gustan, ¿no? de otros tipos, ¿no? también, ¿no? Pero lo que es la pintura realista, para mí, lo que es los referentes para mí son los que yo te he dicho. Después hay muchos referentes también que tenemos muy cerca, de pintores muy, muy buenos, con los que además tengo suerte de tener también amistad con algunos de ellos, muchos de ellos en Cádiz, en Sevilla, Fernando de Besa, Cecilio Chávez, Jorge Gallego, Eduardo Millán, Antonio Lara. Es que hay muchísimos pintores, y además que en la provincia de Cádiz y de Sevilla concretamente, es que hay muchísimos. O sea, claro, de los pintores más punteros ahora mismo a nivel nacional, claro, del realismo. O sea, que quiero decir, somos muy afortunados. Yo, por ejemplo, he estado leyendo en tus informes, en tu currículum, en tus entrevistas, ¿no? que hablas de los medios de tu formación, ¿no? de cómo has utilizado esos vehículos, ¿no? para poder formarte y seguir formándote diariamente, ¿no? Hablas con una formación presencial con artistas como Ignacio Estudillo, Jorge Abad, José María Mezquito o Antonio López, ¿no? Oye, ¿qué retorno has recibido de todo eso? ¿Qué te traes? ¿Qué te llevas? Muchísimo. O sea, es que para mí lo de el poder haber estado, o sea, bueno, primeramente yo hice un curso con Ignacio Estudillo, que me parece a mí de los teóricos del arte jerezano también. Sí. Es que ya te digo, es que esta zona es para mí de los teóricos del arte más... Es un cargo de cultivo para la creación de todo tipo. Sí, sí, de los más importantes que hay en España, seguramente, ¿vale? Ignacio Estudillo. Y después el tener la posibilidad de estar en un curso, en un taller de pintura con Antonio López, uno de tus referentes, claro, un pintor, para mí, el que vivo más importante de nuestro país, creo yo. Yo, por lo menos, así lo considero. Con José María Mezquita, que yo creo que es de los mejores acuarelistas españoles, seguramente también, que también tengan la posibilidad de trabajar con él, y con Jorge Abad, que Jorge Abad es el discípulo, digamos, que ayuda ahora mismo a Antonio López con los talleres. Para mí ha sido un sueño. O sea, a mí me lo dicen hace 5 años, que yo no había tocado un pincel, que yo iba a poder estar, digamos, con ellos, haciendo un taller de una semana, charlando con ellos, preguntando, dándote consejos. Es que eso no tiene valor, es que no es incalculable. ¿Cuál es el consejo que más atesoras o que mejor guardas de lo que te hayan podido dar? Sobre todo o sea, que siga trabajando con lo que estoy haciendo, porque cuando yo fui al curso, yo estaba pintando con acuarela. Ellos me dijeron, dice, tú tienes que también pintar con el óleo, porque es que el acuarela lo tienes dominado y pensamos que tú puedes hacer muchas más cosas también con el óleo. O sea, y sobre todo que siga haciendo lo que estoy haciendo y con ese lenguaje pictórico, porque es muy interesante, ¿no? Eso es lo que más se te queda. Que Antonio López, pues, hombre, empieza a hablar también del trabajo tuyo, quiera que no, es que es una cosa que te hace impulsarte para seguir. Claro. Es que es como... Es que me lo está diciendo una persona que para mí es un referente. Sí, que no te lo está diciendo alguien por Instagram, ¿no? Pero yo me quedo, claro. me quedo sobre todo de hecho, con la persona Antonio. O sea, tenemos una imagen a lo mejor de la gente, ¿no? Pero cuando tú tratas con él, con Antonio López, por ejemplo, yo me quedé fascinado. O sea, de una persona que, como digo, es de las personas seguramente del arte más importante ahora mismo de España, y que sea una persona tan sencilla, una persona tan cercana y que te pueda dar tan buenos consejos. Y ahí no se le doraba la píldora a nadie, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Sí, ahí cuando voy a darte en las orejas te daban. Cuando te tenían que pegar un palo, te lo pegaban. Y porque claro, tú estás allí para eso.
O sea, porque para que me den palmaditas en la espalda no voy yo a ningún lado. Ni nadie, creo yo, ¿no? Lógico. Y ellos son los primeros que te lo dicen. Dice, yo necesito deciros cosas que te sirvan. O sea, yo no te voy a enseñar a pintar. Yo no te voy a enseñar mi técnica, porque allí había además mucha gente pintando con diferentes técnicas, cada uno con su estilo. Pero yo lo que quiero es decirte cosas que te sirvan. Y es verdad que a mí me dijeron muchas cosas que me sirven y que me llevo. O sea, pero muchísimas. Oye, hablas de técnicas, hablas de estilos, que todo se puede resumir, ¿no?, en un sello personal, ¿no? Cuando hablamos de sello personal hablamos de algo intrínseco, algo tuyo, ¿no?, que le infiere un carácter diferenciador a todo lo que hay a su alrededor. ¿Cómo se forma el sello personal de un artista, de un pintor? Eso es lo más difícil, creo yo. ¿Sí? Es lo que todo el mundo pretende desde que empieza, porque claro, tú lo que... yo eso lo hablo con más pintores, ¿no? Es como, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que más te llenaría de tu obra, no? Y es que, claro, que vean un cuadro tuyo sin firma y que sepan que es tuyo. Creo yo, que casi todo el mundo coincide en eso, ¿no? Entonces, cuando tú ya estás empezando a llegar a ese momento, es que a mí me parece... Una madurez ya... La madurez de lo que es el arte, ¿no? De tu arte, ¿no? De tu obra. Y a mí eso, por suerte, me está empezando a pasar. Es como que es muy reconocible. Tú no lo haces queriendo, realmente. Tu trazo, ¿no?, a la hora de pintar, ¿no?, tú es inconsciente, pero te das cuenta cuando ves dos o tres cosas distintas que tú se lo enseñas a una persona y dices, tú, eso lo ha pintado la misma persona. No es que estés pretendiendo nada, sino que simplemente sale así. Claro. Yo he intentado también, por otro lado, por ejemplo, tratar el tema de los bodegones de una manera muy particular, porque tampoco uno está en el mundo, ¿no? Y ve lo que hay, ve los pintores que hay, tiene unos referentes también muy importantes, ¿no? Como para mí puede ser Pepe Baena, por ejemplo, el pintor gaditano, que además es amigo también. Pero yo siempre he intentado darle un enfoque personal, ¿no? Para buscar también un espacio dentro de algo que ya es complicado. Darle una vuelta de tuerca ahí al tema de los bodegones, por ejemplo. Pues la mayoría de mis bodegones, si tú los ves, la gran mayoría están vistos desde arriba, ¿no? La mayoría, ¿no? Hay algunos que no, pero la gran mayoría están hechos desde arriba. Cuando los bodegones tradicionalmente, si tú ves la pintura tradicional, sí, ¿no?, una perspectiva siempre lineal, ¿no?, es una perspectiva, ¿no?, que tú lo ves como de frente, ¿no? Siempre como muy limpio, ¿no? El espacio muy limpio, digamos, en la obra, que es lo que a mí, cuando yo me pongo a hablar con otros artistas, siempre me han dicho, a mí me gusta lo que tú haces o me parece muy característico lo que tú haces porque se ve muy rápido lo que tú pretendes, ¿no? Que es una cosa que sea elegante, que sea limpia, que sea... Y eso es por ahí es por donde yo he tirado. Y otra cosa más que se puede decir que es lo característico, ¿no?, que es el que yo, por ejemplo, para pintar lo que estoy usando el agua también de lo que es la desembocadura del río, que muchas veces puede parecer una tontería, ¿no?, pero yo un día hablando con otra artista, con Pilar, estamos hablando y digo, bueno, yo es que estoy dándole vueltas ahí a ver si meto ahí alguna cosa, porque ella también hace collage y con cosas de la playa, con arena, y digo, yo no he probado nunca a pintar con agua del río. Digo, yo no sé tampoco por qué nadie nunca ha probado, ¿no? Pero digo, yo voy a hacer pruebas. Y claro, yo fui un día con la marea baja, recogí mi agua limpia, tal, no sé cuánto, me fui a mi casa, hice mis pruebas y digo, yo creo que con esto se puede pintar sin problemas. Porque si el agua fuera demasiado salada, habría problemas seguramente porque el pigmento se fragmenta y hace... Pero el agua del río no es tan salada, sí, como puede ser... Claro, el mar abierto, ¿no? El nivel de salinidad aquí puede ser 10 veces menos que en Cádiz, claro, por ejemplo, el agua. Entonces no te afecta después a la hora de pintar. Y digo, mira, yo lo voy a incorporar a mi obra porque además yo creo que la persona que compre una obra original siempre va a saber que tiene ahí un poquito de San Lucas. Y yo creo que a la gente eso le gusta. Sí, es entonces, una percepción localista tremendamente, además un sello tremendamente personal. Oye, ¿podemos considerar o puedes considerar la pintura como una manera de evadirte, ¿no?, totalmente, de esta vida rápida, ¿no?, y convulsa que tenemos? Totalmente. O
sea, para mí lo utilizo como terapia también, porque es verdad que cuando necesito eso, desconectar un poco, de olvidarme de todo lo demás y de decir, me voy a centrar en algo y tal, y a mí me lo dice mucho mi mujer, me dice, a ti te ha servido para centrarte, o sea, para asentarte también, digamos, ¿no? De decir, tengo esto, sé lo que quiero hacer, tengo siempre proyectos no pendientes, que es una cosa que yo creo que mentalmente yo creo que nos viene bien a todo el mundo, ¿no? Como tener algo en el horizonte siempre, ¿no? Claro. De decir, bueno, pues ahora tengo esto, lo siguiente es esto. Yo creo que es una cosa que es muy positiva en cualquier aspecto. No sé, no tiene por qué ser esto, ¿no? Pero el tener siempre algo en el horizonte, ¿no? Y yo creo que para mí es fundamental el ponerte a pintar y decir, me voy a poner música o escuchando un podcast o lo que sea, ¿no? Y ahí echar las horas que sean y a mí se me pasa volando, ¿no? O sea, Oye, ¿qué herramientas creativas utilizas? O sea, en el sentido, ahora en la segunda parte del programa vamos a profundizar en las técnicas y en la estética y técnicas de tu trabajo, pero cuando hablo con músicos, yo sé que van por la calle y van recogiendo de un sitio de otro, van apuntando, van anotando, el que escribe está quitándote, como digas algo, te lo está quitando de la boca y lo está anotando, escucha algo y lo está anotando porque sabe que después lo va a enjuagar, lo va a pulir, lo va a atar y le va a dar la forma que él quiere. Con la pintura te pasa exactamente igual. Con la pintura pasa que a mí me sirve mucho en los encuentros que hacemos normalmente, porque yo suelo ir siempre vamos, si me seleccionan, lógicamente. Al año siempre voy a 2 o 3 convenciones, sobre todo acuarelas, aunque también, por ejemplo, este taller, por ejemplo, sirve muchísimo el estar en contacto con otros artistas. El decir, a ver, ¿esto cómo lo haces tú? Tal. No se trata de copiar lo que el otro está haciendo, sino de llevártelo a tu terreno. De decir, bueno, a ver, esto lo haces tú así o esto mejor lo harías así. Y muchas veces te nutres de eso, ¿no? Porque al final te puedes enterar que... Yo el otro día me enteré que hay unas esponjas que venden en Mercadona que sirven para quitar las manchas de la pared, que había un acuarelista que los utilizaba, por ejemplo, para sacar luces, ¿sabes? Por decirte algo. Es muy interesante, claro, ¿no? Porque... Pero y de la vida real, o sea, porque evidentemente si vas a una escuela de arte o vas a una exhibición de arte, estás mordiendo de lo que hay allí. Pero de tu vida real, del día a día, de pasear por la calle, de visitar a tus padres, claro, de ir a casa de no sé qué, esa vida real para ti es digamos que una imagen fotográfica que tú vas reteniendo. Claro, eso es fundamental, por lo menos para mi pintura también, claro. Es que de hecho yo lo estoy centrando en eso. En la cotidianidad, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el costumbrismo, lo que es el tema de los bodegones y las escenas costumbristas es lo que yo más trabajo y más pinto y es lo que más estoy enfocando. Ahora tengo también ahí pendiente un proyectito para hacerlo también, para exponer, de centrarlo más en lo que es la vida cotidiana en el interior también un poco, que no lo he tratado tanto, pero lo quiero empezar a tratar también. Pero sobre todo centrado en eso, ¿no? En la cotidianidad, ¿no? de la vida, que yo creo que es también un poco de lo que yo he bebido más, de los pintores que yo han sido referentes o conozco, y es lo que a mí me tira. Hay gente que le gusta más eso, ¿no? A lo mejor pinta paisajes, que también de vez en cuando los pinto, ¿no? Pero a mí lo que más me llama la atención es el tratamiento que se le da a eso, ¿no? Al tema de los bodegones, a las escenas más costumbristas y sobre todo de esta zona, ¿no? De la provincia de Cádiz. Es lo que a mí más me tira. Manuel, vamos a pasar unos momentos a publicidad y retomamos. De acuerdo. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando del mundo de la pintura, del mundo de la acuarela, del dibujo, con Manuel Olivas Gálvez. Manuel, ¿qué técnicas utilizas para
para esas transiciones suaves y sin perder el realismo de lo que tienes o lo que tienes plasmado en tu cabeza? Bueno, ahora mismo yo principalmente lo que hago es acuarela, pero como te dije anteriormente, también estoy empezando a hacer pintura al óleo, ¿vale? Porque bueno, la acuarela es que es algo que siempre, cuando yo empecé con el dibujo, ¿vale? Como te dije, pero llegó un momento en el que a ti el cuerpo te pide color, claro, y mucha gente, a mí lo que me ha dicho, dice, claro, la mayoría de la gente que empieza a pintar con color suele empezar a pintar con color con acrílico o con óleo. ¿Por qué? Porque es con lo que tú después puedes rectificar las veces que tú quieras. Si tú te equivocas, tú puedes pintar encima y pintar encima y pintar encima y eso no se nota ni siquiera. Claro, pero yo no sé por qué, yo decidí tirar por el lado de la acuarela. O sea, y entonces pues yo ahí es donde empecé a utilizar el color. La acuarela te permite, tiene sus limitaciones, que son las que hemos hablado antes, que también eso me acuerdo que me lo dijo Antonio López en el taller, que claro, que te deja poco margen para rectificar, ¿no? Y allí además estábamos pintando en natural y claro, los modelos además eran muchas veces vegetales o hortalizas, lo que sea, se van poco a poco, en los días se van moviendo, ¿no? Entonces, no te deja margen de rectificación, pero también tiene unas prestaciones que no solo te las dan la acuarela, que es lo que tú dices, las transiciones esas que se puedan hacer con las acuarelas, se pueden hacer con el óleo o con el acrílico. Esa suavidad, ¿verdad? Pero esa suavidad que se consigue, por ejemplo, en los cielos, por ejemplo, o en algunas cosas, creo que son más propias de la acuarela, que es lo que a mí también me gusta. Lo que pasa que es verdad que yo al final termino pintando también un poco, por ejemplo, el tema de los bodegones, sobre todo, cuando alguien lo ve, los bodegones míos, piensa que están pintados con óleo o con acrílico. Porque es verdad que una de las cosas que más coraje me da a mí, digamos, entre comillas, ¿no?, de lo que dice la gente, hay como un dogma que es que la acuarela hay que utilizarla para pintar rápido, ¿no? Sí. Es como algo que está generalizado, pero cada vez conozco más artistas y más gente que piensa también que, porque es que es verdad que desde la antigüedad se ha utilizado, la acuarela la utilizaban los grandes maestros para tomar apuntes para después hacer un cuadro al óleo más grande o lo que fuera, ¿no? Pero es verdad que cada vez hay más gente que hace obra final, obra terminada ya en acuarela, y por ahí yo decidí hacerlo de esa manera también, para hacer como si fuera pintura, más pintura al óleo, pero hacerlo con la técnica de la acuarela, aprovechándome también de las cosas buenas que tiene la acuarela. Claro. Oye, ¿planificas las luces y las sombras, que es algo tan importante a la hora de hacer un trabajo realista, antes de hacer el trabajo? Claro. ¿Tienes planificado cómo va a ser esas luces y sombras? Yo lo tengo, es que eso, y más con la acuarela. Claro, por eso con la acuarela es fundamental. O sea, si estamos hablando con óleo, te da un poco más igual, aunque sería bueno tener un esquema de más o menos lo que quieres hacer, pero con la acuarela es imprescindible. O sea, tú no puedes empezar cuadros sin saber dónde van las luces, porque tienes que, al final, la luz es el blanco del papel. O sea, tú tienes que reservar las partes donde tú quieres que vayan las máximas zonas de luz. Entonces, tú tienes que esas zonas respetarlas al principio, porque si no, ese blanco, esa luz, tú no la vas a poder recuperar después. Todo lo que tú pintes sobre el papel, eso ya no se puede rescatar. Hay maneras de hacer cosas, pero no queda igual. Entonces, lo ideal es que hagas como una valoración de tu referencia de lo que vayas a pintar primero y ver dónde están los tonos más oscuros, dónde están los más claros, y saber dónde tienes que empezar a pintar, digamos. Qué interesante. Oye, háblame un poquito del manejo del agua para evitar manchas que puedan destruir o indeseables, ¿no?, o bordes duros. ¿Cómo es el trabajo con el agua a la hora de la acuarela? Que es el trabajo del agua es complicado. Por eso. Pero yo, esto lo he hablado con más gente también, a mí es muy intuitivo. O sea, quiero decir, no hay una medida. O sea, es como tú tienes yo pinto normalmente con un papel en la mano o un trapo, y he visto a muchos colegas también que lo hacen, ¿no?, muchos compañeros, y tú realmente lo vas haciendo por intuición. O sea, es como, a ver, moja el pincel, ¿no? Coges el pigmento,
pruebas un poco, ¿no? Ves que está todavía tal, lo secas un poco así rápido y te pones a pintar. Es que yo casi ni lo pienso, no, es que no hay una medida, no es esto de agua, esto de pigmento, es imposible. Entonces tú tienes que, yo pinto más o menos por sensaciones con la acuarela, y sobre todo lo que hay que estar es rápido a la hora de pintar. Rápido, entre comillas, porque claro, yo muchas veces mis obras, yo tardo bastante, a mí me dicen que soy muy lento pintando. Claro, la mayoría de acuarelistas que yo conozco son gente que pinta más rápido, porque pinta de otra manera también, pero hay que ser rápido cuando estás pintando ciertas cosas para que no te ocurra eso, lo que tú dices, de que se te quede un borde muy duro, que se note después, que cuando estás trabajando en una zona lo importante es que no se te seque. Entonces ahí es donde tienes que estar tú pendiente, claro. Y saber cómo quieres que quede ese acabado, ¿no? Que si quieres hacer una transición, hacerla en el momento bien, porque sabes que después va a ser complicado, aunque siempre después se puede ir añadiendo cosas. Pero el problema del agua es ese, que es que nunca sabes cuándo está en el punto bueno, pero tienes que hacerlo muchas veces. Yo siempre tiro de la intuición, sobre todo, vamos, porque es que si no es muy complicado. Claro. Oye, ¿qué importancia tiene el hacer el dibujo previo antes de empezar a aplicarle color? Para mí tiene mucha. Yo conozco a gente que son virtuosos que casi no, o sea, hacen un encaje rápido y te hacen un obrón. O sea, por ejemplo, te puedo decir Adrián Marmolejo, o Miguel Ángel Lacal, que son dos acuarelistas tremendos, andaluces también, que yo lo he visto hacer un boceto en 3 minutos, o sea, un encaje rápido y tal, y digo yo, ¿cómo eres capaz tú de hacer esto después? O sea, yo necesito hacer un dibujo más detallado de lo que voy a pintar para yo poder después plantear lo que es la pintura. Porque no puedo no puedo empezar. Hay gente que es verdad que empieza directamente a pintar, casi sin prácticamente dibujar, pero yo pienso, y eso también es una cosa que yo creo que es aplicable a toda la pintura en general. El dibujo para mí es de las cosas más importantes que hay en la pintura. Claro. Y de lo fundamental y de lo que más hincapié nos hizo también Antonio López, por ejemplo, en el taller. Porque él es un estudioso del dibujo, pero hasta el límite insospechado. O sea, yo no he visto a alguien más que sea más meticuloso, ¿no? Con el dibujo. Claro. No hay nadie. Bueno, tanto él como Jorge Abad, como José María Mezquita, que José María Mezquita es también, como te dije, acuarelista, para mí es de los mejores acuarelistas españoles también, que medían todo al milímetro, o sea, porque para ellos es fundamental que se ajuste lo que tú estás viendo a lo que hay aquí puesto en el papel después, o en el lienzo. Estamos hablando de un realismo al 100%. Claro, pero también comentábamos antes fuera de cámara, pero que al final eso no significa que se tenga que traducir lo mismo que tú estás viendo, porque lo que decía Antonio López muchas veces era, me han dicho que parece una foto. Vale, y dice, y claro, la gente me lo dice con buena voluntad. Claro. Y dice, yo no sé cómo tomármelo. Dice, porque yo, claro, a mí es que digo, bueno, si yo quiero hacer una foto la hago y ya está, no lo pinto. Claro, dice, pero es que esta foto lleva 6 años haciéndose. Por ponerte un ejemplo con los cuadros que él ha pintado, ¿no? De la Gran Vía, por ejemplo, ¿no? Oye, yo voy a hacer un pequeño inciso. Yo estoy enamorado de la gente que pinta con un boli Bic. Ahí sí, realmente yo no soy mal dibujante, pero hay una capacidad de manejar un bolígrafo y hacer un dibujo tan realista que, no sé, has visto gente que esas técnicas cómo se hacen, no sé si se sale un poco de lo que estamos hablando, pero me parece espectacular. Conozco a gente que lo hace. Hay una chica que creo que en Instagram, Boligrafiarte, creo que se llama, que hace cosas espectaculares. Al final es como el que pinta en blanco y negro, realmente. O sea, tú lo que tienes que aplicar más intensidad o menos intensidad para sacar los volúmenes. Claro. Pero hay gente que hace barbaridades. O sea, que increíble, ¿verdad? Increíble. Es que realmente, a ver, tú lo que necesitas es un pigmento y después darle intensidad al pigmento o más o menos intensidad al pigmento, ya está. Hay gente que lo hace con un boliví, hay gente que lo hace con carboncillo, gente que lo hace con un lápiz. Oye, voy a hacerte una pregunta de esas que se llaman a puerta gallola. Venga. Oye, hablábamos antes fuera de cámara, ¿no?
estamos de acuerdo, eres un acuarelista realista, tu núcleo de amigos, de profesores, de maestros y de seguidores son del mundo del realismo. Hemos hablado de esa pintura costumbrista madrileña, de la sevillana, la escuela sevillana, o la escuela malagueña, que fue también muy importante. Pero si nos vamos a la otra parte de la balanza y empezamos a tocar una pintura totalmente alejada de cánones estéticos, de similitud, de asimetría, de simetría, como es el arte abstracto, el arte surrealista. Oye, ¿qué opinión te guardas? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿todo vale en este siglo XXI o estamos metiéndonos en carriles en contramano? Respondiendo a la segunda primero, yo creo que todo no vale. Pero el problema está en... Es que voy a hacer mucha referencia a Antonio López, pero es que para mí es un sabio, un filósofo casi, del arte, ¿no? Del arte. Antonio López dice que no hay arte malo, hay espectadores malos. Y lleva toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque mientras que haya alguien que legitime que un plátano esté pegado con cinta americana en la pared y que valga dinero, pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si yo me llevo pintando un cuadro 2 meses, ¿vale? Por ejemplo, un óleo, 3 meses, 4 meses, y después técnicamente está perfecto y prácticamente no se le da valor, pero llega alguien que conoce a otro alguien, que le han puesto en una feria de arte, que le han dicho que eso tiene que valer dinero y viene alguien y lo paga, pues a mí lo que me parece es que es una tomadura de pelo, o sea... Sobre todo las cifras astronómicas que se venden. Yo creo que en verdad lo que están vendiendo es exclusividad, ¿no? O sea, venden la exclusividad de ser algo que no puede tener nadie más. Entiendo que será eso, porque es que hay cosas que... Yo pienso más que... absoluta estupidez en este aspecto, no, hay cosas que yo no pienso que debería jamás. haber unos mínimos en el arte para que se valorara y para que se expusiera incluso. Pero claro, ¿quién dice qué es lo que es arte y qué es lo que no es arte? Bueno. O quién dice qué es lo que está bien y lo que está mal, porque ya te digo, el mismo Antonio López lo decía, dice, yo no sé si estoy haciendo lo que tengo que hacer. Él, que lleva 70 años de carrera. O sea, yo no sé si estamos haciendo lo que tenemos que hacer o no. O sea, o si lo que estamos haciendo es lo que está bien. Bueno, la estética, la armonía, claro, la textura, los colores, las sombras. Claro, ahí es donde yo voy. Son patrones artísticos. Hay un mínimo, que yo creo que es a lo que él se refiere, ¿no? Que yo creo que tiene que haber para que se considere una obra de arte. Es lo que yo pienso, ¿vale? Que tiene que haber un mínimo. A partir de ahí hablamos de lo que tú quieras, ¿no? Es como... Pero no puede ser que haya cosas que estén mal ejecutadas, que se puedan después ver ganando concursos, que se puedan ver... ¿Por qué? Porque al final tú sabes que hay muchos intereses por detrás de muchas cosas. Hombre, y sobre todo cuando viene acompañado de ese discurso de no, es que el artista está buscando la profundidad. Eso es gratuito todo. Exactamente. Es como, me puede vender la burra como quiera. Claro, eso es sobrecito de azúcar, ¿no? Claro, entonces, y ahora respondiendo a la primera, te digo que a mí hay muchos artistas que me gustan, que no son de mi estilo, que me gustan. O sea, evidentemente. Como puede ser artistas surrealistas, Dalí, como puede ser Bacon, pero no es un arte que a mí me llame mucho la atención o tanto la atención como puede ser el realismo, ¿no? Pero hay gente que hace muchas cosas buenas y yo creo que también hay mucha basura por ahí. Claro. ¿Qué ha aportado? Decimos que la gente creativa no solamente desarrollan un arte, ¿no? Con bastante solvencia, sino interiormente a ti, ¿qué te ha aportado la creatividad? ¿Qué te ha aportado el mundo del dibujo espiritualmente, de sosiego, de tranquilidad, de visión de tu vida? Sí, bueno, lo que te decía antes, para mí, a mí me ha aportado muchísimo y me sigue aportando y espero que me siga aportando, porque yo estoy teniendo la posibilidad, sobre todo, de conocer a muchísima gente, la inmensa mayoría, yo diría casi todo el mundo, gente que merece muchísimo la pena, gente que además puedes compartir con ellos experiencias, que te dan consejos, que además valoran lo que tú estás haciendo, igual que tú valoras lo que hacen ellos, ¿no? Eso es muy bonito, o sea, el poder tener esa oportunidad, ¿no? de tener acceso a conocer a ciertas personas, ¿no? Claro. Oye, ¿qué paciencia o qué nivel
¿Qué papel, mejor dicho, reformulo la pregunta, qué papel juega la paciencia a la hora del tiempo de secado, de una obra? O sea, ¿cómo es hay que eso? hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia con la acuarela. Lo bueno que tiene es que, dependiendo de lo que estés haciendo y cómo lo estés haciendo, muchas veces puedes tirar de secador también, si quieres. Y ¿Ah, sí? Yo utilizo muchas veces el secador cuando estoy haciendo algo y sé que lo puedo utilizar, porque hay veces que no se puede a lo mejor utilizar, porque además puedes desplazar el pigmento con el agua y te queda una mancha mal, ¿no? Pero hay veces que sí lo puedes hacer. Pero particularmente tengo que decir que, claro, al no haber pintado casi nunca, ahora estoy pintando con el óleo, a mí me parece, pierdo la paciencia un poco con el óleo. Sí, ¿no? Porque, claro, pasas de una cosa que se seca en minutos a algo que se seca en días. Es como, claro, entonces, pero es un poco cambiar el enfoque. Es decir, bueno, voy a trabajar, por ejemplo, en vez de tener un cuadro, pues voy a estar trabajando, por ejemplo, en 2 cuadros a la vez, que es lo que hacen muchos pintores. Claro. Tienen 2 cuadros a la vez y lo van llevando uno y otro. Tienen la mente distraída siempre, no está pendiente a uno. Claro, pero y sobre todo de no decir, ahora tengo que esperar tanto para poder pintar, o tienes que irte a otra parte del cuadro para seguir pintando, porque claro, con el riesgo que eso lleva también. Y tampoco es tu idea a lo mejor, porque es verdad que, pero hay que, dependiendo de la técnica que sea, tú tienes que mentalmente adaptarte, claro, para saber cómo tienes que llevarlo. Oye, Manuel, ¿cuáles son o qué consideras que son los mayores retos a lograr en el mundo de la acuarela realista? Para mí, es que claro, acuarela realista... o en la pintura realista, ¿cuáles son los retos a conseguir? Yo creo que es que hoy en día va un poco en función también de tú qué quieres transmitir con lo que tú haces, ¿no? Es como cada uno tenemos unos propósitos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo he querido empezar sobre todo a mostrar como yo veo, sobre todo donde vivimos, ¿no? Las cosas nuestras, nuestras costumbres también, darle ese enfoque, ¿no? Yo creo que el reto de cada uno como pintor o como artista debe de ser, primero, también enlazándolo un poco con lo que hablábamos antes de qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien en el arte. Yo creo que arte es también algo que a ti te provoque emociones, ¿no? Cuando tú lo veas, ¿vale? Ya independientemente puede ser más bueno, más malo, pero si eso cuando lo ve a alguien le está provocando alguna emoción, yo creo que eso ya se puede considerar arte, es lo que yo pienso, ¿vale? Esa es la base, o igual que podemos aplicarlo a cualquier otra de las artes, ¿no? O a la música, o a la literatura, si tú estás leyendo algo o estás escuchando una canción y eso ya te está provocando a ti algo, yo creo que eso ya es arte. E incluso también pensar que el resto de la población o una gran parte de la población no lo hace. Aunque puede parecer un poco egocéntrico, pero eso también forma parte del arte, porque si yo veo a alguien haciendo una silla de Enea o un canasto de mimbre, digo, eso es arte también. ¡Ostras, qué bonito! Sí, claro. Y eso es arte, porque si a mí me da ese hombre la materia prima, yo no soy capaz de hacerlo. Claro. O sea, para mí eso es una parte importante también del arte. Para mí eso, y hay una cosa que para mí es fundamental con el tema del arte y con el tema de los que creamos arte, digamos, para tener en una casa, ¿no? O en tu caso, por ejemplo, un libro. Yo creo que no hay nada más bonito para alguien que haga arte, ¿no? Que alguien decida que una parte de su casa, que yo creo que es el lugar más sagrado que tenemos todo el mundo, qué bonito eso, sí. se lo va a dedicar, te lo va a dedicar a ti. Pues sí. Creo que es lo más bonito que puede tener alguien pues sí, como artista. No había escuchado eso nunca, pero me parece genial. Pero independientemente de por cuánto lo hayas vendido, cuánto dinero hayas ganado con eso, da igual. Creo que alguien que decida que una pared de su casa te la va a dedicar a ti, creo que eso ya es lo suficientemente bonito como para que merezca la pena. Sí, señor. Hacerlo. Muy interesante la reflexión que has hecho. Oye, ¿tú trabajas a partir de fotografías o de modelos natural de paisajes o es una combinación de ambas? Una combinación. Normalmente yo los bodegones, por ejemplo, me los monto en mi casa. O sea, yo tengo una encimera con 2 luces que además están perfectas para lo que yo hago y yo los bodegones me los suelo montar yo.
Hay veces que lo he pintado en natural, pero la mayoría de las veces lo hago de fotografía, por cuestiones de práctica. Porque es que es verdad que yo muchas veces utilizo el tiempo para pintar que tengo entre... Por ejemplo, yo trabajo en Jerez, tengo mi tienda en Jerez, y muchas veces utilizo el mediodía para pintar allí. Entonces, claro, yo no me puedo llevar las cosas para pintar allí porque no tengo ni la luz, ni el... Es un producto perecedero, ¿no? Claro, y además suelen ser productos perecederos que no se puede, no es fácil de hacerlo, ¿no? Hay otras veces que lo he pintado en natural, como por ejemplo fue en el taller también con Antonio López, que montamos allí el bodegón y estuvo los 3 días allí el bodegón montado, ¿no? Y también salgo a pintar muchas veces también al paisaje con eso, salimos a pintar con amigos, tenemos un grupo aquí en Sanlúcar de Urban Sketcher, que salimos a pintar Sanlúcar una vez al mes o hacemos una quedada. Y también salimos a dibujar y a pintar en natural, que es muy interesante, porque es verdad que cuando te lo dicen, dices, es que es verdad, hay colores que tú no los puedes ver, que igual no se ven en una fotografía, y es verdad. Claro. O sea, y yo creo que no se transmite lo mismo tampoco de una fotografía, ¿no? O al menos, si tú has hecho la fotografía, yo creo que te puedes llevar ya más o menos eso, digamos, en la mente, ¿no? Para tú después transmitirlo, pero... Es mucho más difícil coger una fotografía que no tiene nada que ver, si tú ni siquiera ni la has hecho tú, para poder tú transmitir eso bien en un papel o en un lienzo. Claro. ¿No? Entonces yo por lo menos intento que si es de fotografía, intentar yo hacerlas yo, para yo quedarme también eso, ¿no? Con ese momento o con ese ambiente que había, esa atmósfera, para yo poder después transmitirlo. Oye, claro, cuando hablamos de acuarelas realistas o al óleo, algún trabajo pictórico de carácter real, parece que no influyen las emociones del artista, porque estás viendo y estás plasmando lo que estás viendo, pero es verdad que me gustaría que fueses tú el que nos explicara si el estado de ánimo te influye a la hora de pintar. Influye totalmente. Influye totalmente, o sea, porque de hecho hace no mucho, hace 3 meses por ahí o 4, cuando estaba la guerra de Ucrania, la guerra de Ucrania, si lo queremos llamar guerra, ¿no? Por no llamarlo de otra manera. A mí lo que me pedía el cuerpo era, y mira que yo no pinto nada de eso, o sea, yo no me dedico a... Es una parte que yo he hecho alguna cosa así suelta, ¿no? Algún tipo de pintura con un poco más mensaje, ¿no? Porque también me gusta, pero a mí lo que me pedía el cuerpo era pintar la injusticia que estaba pasando allí. O sea, de hecho yo me pinté una acuarela de 1 metro por 81 de un edificio derruido con un peluche en el suelo tirado, porque yo no podía consentir ni siquiera pasar por alto lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Porque yo creo que si hay alguien que no tiene culpa de un conflicto, un genocidio o lo que quiera llamar, la sociedad civil y los niños. Claro. Entonces me apetecía, por ejemplo, en ese momento pintarlo, y lo pinté y lo presenté, me lo seleccionaron en algún concurso, incluso estuvo expuesto en Valencia en una exposición, y era lo que a mí me pedía el cuerpo hacer. O sea, y es verdad que va cambiando, en cada época va cambiando lo que tú quieres pintar. Claro, el estado de ánimo influye, si no, pregúntale a Goya, a ver qué te hubiera dicho, claro. Exactamente. Oye, hablando de exposiciones, Sanlúcar fue también tu centro de exposición para tu pintura. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolló y qué sensaciones tuviste al exponer aquí en tu tierra. No, la sensación es buenísima. Primero, porque yo no pensaba que iba a tener tan buena acogida. O sea, yo sabía que a la gente le está gustando, que la gente cada vez me sigue más, que a la gente le gusta, ¿no?, lo que hago. Pero no sabía que iba a ir primero tanta gente a la inauguración que estuvo, tanta gente tan importante como pintores importantes de aquí de Sanlúcar y de los alrededores, como puede ser Paco Pérez Valencia, que es un referente aquí en Sanlúcar. Ahumada, estuvo Garicoy Cueva, estuvo Joaquín Delgado, Pilar Tormes, Momo también estuvo, Momo Puente, no sé, mucha gente que están muy metidos en el arte y llevan muchos años y que le están dando valor a lo que tú estás haciendo. O sea, que
que están allí porque les gusta lo que tú haces. Para mí eso es súper importante. Y después el resultado que tuvo la exposición, que al final pues creo que eran 25 obras y de las 25 obras se vendieron 20, creo, o 21. O sea que yo creo que estoy contentísimo porque señal de que vas por el camino que tienes que ir. Correcto, por supuesto, claro. Que sí. Oye, ¿en qué época, artísticamente hablando, te hubiese gustado nacer? Pues la verdad es que no sabría decirte, porque es que a mí, ya te digo, a mí me tira mucho el tipo de pintura que yo hago. Entonces, claro, te podría decir que en la época de Velázquez, pero también me hubiera parecido muy interesante el poder haber tenido la misma edad, ¿no?, que tenían los pintores del movimiento de los realistas de Madrid, y poder pintar en esa época con ellos, ¿no? Porque me parece que rompieron totalmente con todo lo que había, ¿no? Y fueron muy valientes a la hora de decidir, vamos a pintar esto, ¿no? Lo que yo te comentaba antes, ¿no? Es como que alguien decida pintar un cuarto de baño en los años 70 o 60 o 70, o un lavabo con un espejo. Y dices tú, con el riesgo que eso tiene, ¿no? Cuando antes lo que se pintaba eran, bueno, otras cosas, o paisajes, o retratos, o lo que sea, y tener esa valentía de hacerlo y decir, no, yo es que quiero tirar por aquí y hacer esto. A mí me lleva a la época de la lata de sopa Campbell. Claro. O sea, en el sentido que más rompedor que es pintar una lata de sopa y que se haga icono. Claro. Sí, vamos, eso es algo parecido. Claro, hoy en día puede ser comparable con lo que le está pasando también un poco a Pepe Baena con el tema de los Colacao y las galletas, que es verdad que ha conseguido que sea muy, muy popular. Vamos, hay mucha gente que lo conoce en todas partes por eso, ¿no? Y bueno, y yo creo que, no sé, supongo que un poco en esa época me gustaría haber estado también funcionando. Oye, ¿cómo ves el mundo de la pintura a nivel nacional? Lo que los demás no podemos ver, temas de exposiciones, temas de nuevos artistas, nuevos retos, nuevas proyecciones. ¿Cómo es ese nivel para el que está metido en ese mundillo? Yo creo que hay muchísimo talento. Yo creo que en España hay muchísimo talento, o sea, 100%. En Andalucía hay muchísimo talento en particular, pero reconocido por mucha gente del resto de España. De que hay muchos artistas andaluces que están en un momento muy bueno. De hecho, están ganando los premios más importantes a nivel nacional muchos artistas andaluces. O sea, tanto Eduardo Millán recientemente ha ganado el premio Figurativas, que es el premio más importante de pintura figurativa de España. Jorge Gallego, otro pintor muy conocido y que también ha ganado el premio Reina Sofía de pintura. Fernando de Besa es otro pintor también gaditano que ha ganado 2 premios recientemente también bastante importantes. Quiero decir que ahí yo creo que se encuentra en un momento muy bueno. Pienso también, además, que en esta época de la inteligencia artificial... me vas a quitar la última pregunta. O si no, te la contesto después. Pero yo creo que estamos en un momento bueno. Estamos en un momento bueno y contra lo que pueda parecer estamos en un momento bueno. Y en general, lo que sí veo es que haría falta más apoyo y sobre todo más pedagogía en centros educativos con respecto al tema del arte. Del arte, ¿no? Bueno, has dicho la palabra del millón, amigo. La IA ha llegado para cambiarlo todo. ¿Va a cambiar el arte? Yo, en contra de lo que pueda pensar la gente, yo pienso que los que pintamos algo en un soporte físico, yo creo que a nosotros, lejos de hacernos daño, nos va a venir bien. ¿Por qué? Porque cada vez se va a valorar más lo que hagamos. La IA puede hacerte que tú parezcas que estás en una foto haciéndote un selfie con Picasso o con Cristiano Ronaldo. Sí, lo puede hacer. Pero, vale, ¿y qué? Pero te va a pintar los huevos fritos con papa que voy yo a pintar mañana, igual que lo hago yo, y tú lo vas a ver y te va a dar la misma. Seguro que no. Claro. Entonces, creo que se puede utilizar como herramienta para muchas cosas, lógicamente,
pero también creo que tiene su desventaja para otras, ¿no? Para el arte yo no creo que le vaya a restar valor a los que hagamos, me refiero sobre todo a eso, ¿no? Soporte físico, ¿no? De cosas. Es un problema para la gente que hace diseño gráfico, seguro. Sí. Porque lo van a pasar mal. Y para los que escriben. Y para los que escriben también. Porque, claro, tú le pasas un texto a la IA entero y te puede escribir un libro. Claro. Claro. Oye, para terminar, hemos hablado un poquito de tu mundo artístico, de tu persona como artista, pero para que nuestros amigos que nos están escuchando, ¿cómo es Manuel Oliva fuera del ámbito del arte? Bueno, pues yo, eso ya te dije antes, yo tengo mi negocio aunque también estoy, digamos, pagando mis impuestos como artista, ¿no? Pero yo mi actividad principal es una tienda, un comercio, digamos, nosotros tenemos 2 tiendas, una en Jerez y una en Cádiz. Nosotros vendemos cómics, juegos de mesa, la tienda se llama Tierra Media. Y tenemos una tienda en Jerez y otra en Cádiz, y a eso es a lo que yo me dedico desde hace 15 años más o menos. Es lo que... Eso tendría otro programa, ¿eh, Manuel? Eso tendría otro programa. Eso ya en la próxima temporada sí. Vamos a tocar un poco el mundo del cómic, ¿no? El mundo de la creación literaria para adultos y mayores y pequeños, ¿no? Sí. A ver, y los juegos de rol, me parece un tema tremendamente interesante. Y los juegos de rol que yo creo que han estado demonizados durante muchísimos años. Pero eso le da mucho morbo, hombre. Pero es verdad que le hizo un flaco favor, ¿no? Un asesinato que hubo en Madrid, creo, y se relacionó con eso. Y es verdad que está costando quitarle el estigma, pero cada vez realmente hay más gente con Stranger Things. Sí, hay mucha gente que ha vuelto, está volviendo y está resurgiendo fuerte, el tema del rol, y a mí me alegra eso, ¿no? Eso lo vamos a hacer, si te parece vamos a tocar eso, que tiene un tema interesante. Oye, Manuel, ha sido un verdadero placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Un placer estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación, ¿no? Bueno, a ti y nos vemos pronto. Muy bien. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la siguiente semana con nuevos temas, nuevos invitados sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montano.